La pedagogía de los jesuitas. La Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada por Ignacio de Loyola, junto con Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Laínez, entre otros, en la ciudad de Roma. Fue aprobada por el Papa Paulo III en 1540. A través de su orden, hizo importantes aportes a la pedagogía, elaboró un sistema educacional fundamentando la estructura del proceso docente en la escuela. Organización de los estudios. Reglamento y disciplina. Admiradores y detractores de la civilización barroca se muestran de acuerdo en subrayar la importancia excepcional que en ella reciben las nociones de orden y método. Diríase que desde un principio se manifestaron como valores pedagógicos en los reglamentos de los jesuitas. Tan pronto como se vio empujado hacia el problema de la enseñanza, Ignacio de Loyola, con la aplicación de su espíritu organizador, se consagró a la difícil cuestión del plan de estudios. Desde 1549, el padre Polanco, secretario e inspirador de Ignacio, reúne una importante documentación básica, la que los escolásticos de la compañía han tenido que frecuentar, y mientras que se comparan sus programas, la experiencia de los primeros colegios jesuitas empiezan a implantar nuevas normas que interesa confrontar con las tradicionales. Un momento de particular importancia es el de la creación, en 1550, del Colegio Romano. Este colegio, escribía Loyola don Diego de Mendoza, podrá servir de modelo a todos los demás de la compañía, después de haber experimentado aquí los métodos más convenientes, los libros que deberán adoptarse y las doctrinas que deberán explicarse en todas las facultades. El método romano tiende, pues, así a sustituir el modus parisienses. Los nuevos usos pedagógicos que origina en los distintos colegios promueven observaciones, a su tiempo perfeccionadas y reunidas en Roma, en una especie de compendio privado. El anteproyecto resultante, toma su forma definitiva en el famoso Ratio Studiorum promulgado el día 8 de enero de 1599 por el padre Acquaviva. El ratio se propone, ante todas las cosas, instruir rápidamente a todos los jesuitas consagrados a la enseñanza acerca de la naturaleza, la extensión y las obligaciones de su cargo. Estamos pues, en presencia de una serie de reglas prácticas, que aclaran sucesivamente en el sentido de su acción pedagógica el provincial, del que dependen todos los establecimientos de su jurisdicción, el rector que administra un colegio, el prefecto de estudios y los profesores que están al frente de las distintas clases. El rasgo más notorio de sus institutos, y tal vez el más original de la época, es la disciplina. El colegio es un pequeño estado escolar que tiende a la autonomía. Esos ciudadanos se reclutan con la mayor prudencia. Tratase de no introducir en él una oveja sarnosa y de no perder una buena pieza por consideraciones de índole lucrativa. Que el prefecto no admita entre sus alumnos a ningún niño que no sea presentado por sus padres o sus tutores, pero que no rechace a nadie porque sea de humilde condición o pobre. Pero la disciplina no es solo un freno que se aplica a los alumnos, sino la forma del colegio que abarca todos sus elementos y regula en particular el funcionamiento de esos preciosos engranes que son el padre rector, el prefecto de estudios y los profesores. El primero no es otra cosa que la propia regla viva. Organizador principal e inspector permanente del colegio, cuida ante todo de mantener en la casa un buen espíritu general fácilmente reconocible en la docilidad de los alumnos y el ánimo de los maestros. En el prefecto de estudios recae la inspección de la enseñanza. Inspección no solamente material sino formal. Cuidará que los profesores nuevos sigan el modo de enseñar de sus predecesores con objeto de conservar la unidad de doctrina y la continuidad pedagógica. Inspeccionará la labor de cada maestro por lo menos una vez a la quincena y será consultado acerca de todas las dificultades concernientes a la ejecución del programa o a la aplicación de la disciplina. Por último, en cada clase debe haber un profesor principal, que sea responsable de la buena marcha de los estudios y de la educación general.
Como muy pronto se establecerá la costumbre de que el profesor ascienda de año con su clase, el profesor principal, que habrá seguido durante muchos cursos la evolución de un alumno, se convertirá para él en un amigo verdadero, lleno de comprensión y de autoridad. Una organización tan poderosa y firme apenas necesita echar una mano a la sanción. Los castigos de los jesuitas eran los más blandos, cosa que reconocen sus mismos adversarios. Las humanidades. Los jesuitas eligieron para sus alumnos una formación exclusivamente literaria, basada en las humanidades clásicas. Las diversas disciplinas se introducen, como ciencias auxiliares del humanismo. El fin que los jesuitas se proponen es lanzar, a la salida del colegio, jóvenes cultivados, que poseían la capacidad de sostener en sociedad una discusión brillante y concisa acerca de todos los temas relativos a la condición humana y todo ello para provecho de la vida social y como defensa e ilustración de la religión cristiana. La distribución de los cursos y método de enseñanza subrayarán nuevamente la unidad fundamental de toda esta pedagogía. No debe haber más de 5 clases en un colegio de segunda enseñanza, una de retórica, una de humanidades y 3 de gramática. Desde su entrada en el colegio los jóvenes están convidados al alegre estudio del griego y del latín. Para facilitarles su adquisición, estaba rigurosamente prescrito el uso del latín en las conversaciones, incluso durante los recreos. La filosofía llegó poco a poco a coronar muchos colegios que solo contaban hasta entonces con 5 clases de letras y que, con la adición de 2 o 3 años de filosofía, alcanzaban la dignidad de colegios superiores. Los discursos morales de Séneca, el sueño de Escipión y el de natura de Orún de Cicerón, constituían una especie de preparación progresiva que evitaba al joven filósofo el sentirse desorientado en sus nuevos estudios. Mientras que la teología de los jesuitas se endurecía en la lucha contra las doctrinas protestantes, su filosofía oponíase a las corrientes derivadas del renacimiento pagano y en particular al racionalismo ateo de la escuela de Padua. Era menester combatir a la vez un iluminismo platónico y un materialismo paduano. Contra el aristotélico corrompido se acudiría al verdadero Aristóteles y se tendría cuidado de que los profesores mantengan la filosofía en su papel de servidora y auxiliar de la verdadera teología escolástica. Desde luego, la adopción de Aristóteles como único autor básico seguía siendo bastante discutible. Pero los libros que se ponían al alcance de los alumnos permitían exponer un curso entero de filosofía. La historia. La enseñanza de la historia, tanto en su fondo como en su forma, está totalmente dirigida por la de las humanidades. Hasta mediados del siglo XVII la forma del curso de historia no se diferenciará de la característica de las demás clases. Se trata siempre de una explicación de autores. Claro es que el interés del público se encamina cada vez más hacia esos clásicos de la historia que los italianos de Bolonia había exhumado desde fines del siglo XV. Tito Livio y Suetonio son explicados en la clase retórica del Colegio de Messina desde 1548, y Salustio, en Lisboa, desde 1553. Pero el padre Nadal se preocupa desde 1552 de normalizar la elección de los autores. Los padres de la provincia de la Alta Alemania llegan a pedir que se abandone el método de explicación de los autores y que se dé ex profeso un curso de historia universal profana y sagrada que procuraría a los alumnos el conocimiento de los hechos principales y de las monarquías que precedieron y siguieron a Cristo. Sugerían la distribución adecuada de este curso por métodos y por siglos. No fue, sino hasta 1599, que el padre Horacio Torcellini publicaba su excelente compendium de Historia Universal, que aventajaba obviamente a todas las producciones luteranas, y que se enseñó en todas las escuelas de Europa, así como su complemento, Historia Nova Saeculi Nostri 17, publicada por el padre Ott, en 1682. En un nivel más alto, el célebre Rationarium del padre Petau comenzaba en 1633 su gloriosa carrera. El éxito que los jesuitas franceses consiguieron en estos estudios indujo al rey de España a confiarles las nuevas cátedras de historia y de cronología creadas en el Colegio de Madrid. Las ciencias físicas y las matemáticas.
Si el favor de los humanistas se mostraba unánime en lo que atañe a las lenguas y a la historia, no ocurría lo mismo en lo que concierne a las materias de la enseñanza científica. Estaba designada para desempeñar en el segundo ciclo de estudios, los 2 o 3 años de cursos de filosofía, el papel de erudito que la historia y la geografía se había repartido durante el primero. Se considerará a Aristóteles, sobre todas las cosas, como el maestro de la física. El ratio de 1586, al ordenar la lectura de Aristóteles, no hará otra cosa que normalizar una costumbre ya muy generalizada. La explicación recaerá sobre la física y sobre los tratados del cielo y de los meteoros. No obstante la expresa recomendación del texto oficial, estas explicaciones tomarán enseguida la forma del curso dictado. Verdad es que el mismo Colegio Romano había dado el mal ejemplo, puesto que de él poseemos un curso dictado en 1570. El uso de estos cursos se había ya extinguido en París antes del ratio de 1586. La cuestión de las matemáticas fue más difícil de resolver. Los siglos XVI y XVII son hostiles a las matemáticas. Los profesores de filosofía no cesan de rebajar las matemáticas a los ojos de sus alumnos, ya que el renacimiento escolástico se hace en detrimento de las ciencias exactas. Esto no obstante, el humanismo italiano, a la vez más platónico y más científico que el de la Europa occidental, concedía a las matemáticas un lugar tan importante que, desde 1550, los primeros colegios de Mesina y de Roma abrían un curso en el cual los maestros explicaban las obras de que se habían servido, en París, Nadal y sus compañeros. Nadal, apoyándose en los felices resultados de esta experiencia, preveía un programa de matemáticas a lo largo de los 3 años inicialmente previstos para la clase de filosofía. San Ignacio no vaciló desde un principio en mostrarse partidario declarado del estudio de las matemáticas. Los programas, redactados por el padre Polanco y corregidos en la parte científica por el padre Torres, preveían el estudio de las matemáticas a base de una lección diaria durante los 3 años mencionados. La oposición fue tan poderosa que el ratio de 1586 solamente les asigna 2 años. El de 1599 señalará un retroceso todavía más considerable, ya que pide que solo se inicien las matemáticas a los alumnos de filosofía en el transcurso del segundo año. El Colegio Romano de los Padres Clavio y Kircher. El padre Clavio, nacido en Bamberg en 1537, fue un geómetra de primer orden y, como astrónomo, fue el principal autor del calendario gregoriano. Él formó al célebre padre Ricci, 1552-1610, y a la mayor parte de los misioneros jesuitas, que llevaron al lejano oriente los beneficios de la cultura occidental y que trajeron, en cambio, verdaderos tesoros de observación y un sinnúmero de progresos técnicos. Valoró la enseñanza de las ciencias y logra acrecer la formación matemática de los profesores de filosofía. Entre sus sucesores citemos al padre Kircher, orientalista distinguido y originalmente filósofo, que dirigió algunos años la enseñanza de las matemáticas en el Colegio Romano, a partir de 1636, antes de consagrarse a las investigaciones científicas, que han hecho de él el precursor del electromagnetismo. La crisis de las humanidades y la formación de los regentes. El padre de Judensi. El considerable desarrollo de la compañía produjo forzosamente una mayor autonomía de las provincias. No se trataba únicamente de que funcionasen los colegios, también había que encontrar maestros. Esta necesidad colocó en el primer plano de las preocupaciones, la relación entre la enseñanza dada por los jesuitas y la que ellos recibían, problemas tanto más grave cuanto que el gran ejército de los padres jesuitas no se reclutaba fuera de sus dominios, sino en su mayor parte dentro de los colegios de la propia compañía, con lo que los colegiales mal instruidos amenazaban con producir malos profesores, y recíprocamente. De ahí nació la ratio Dicendi Docendi de Judensi. La obra del padre Juvensi se dirigió a los jóvenes jesuitas, que reanudan sus estudios con objeto de cumplir mejor sus nuevos deberes pedagógicos.
Lo que hay que elogiar en este programa, es el respeto hacia el interesado, a quien se supone capaz de formarse a sí mismo con la ayuda de estos buenos consejos. Se llama solamente la atención del joven padre acerca de la necesidad de consagrarse al griego. En lo que atañe al latín se trata de un trabajo de impregnación. Es preciso no dejar nunca de leer y releer a los buenos autores, ni dejar de pasar un solo día sin componer algo. El jovenado o simple repetición del cursus pedagogicus. Pero si las ideas de Juvenci tenían buena acogida, en cambio la institución con la cual contaba para conjurar la crisis no conseguía ponerse en pie. Lo que aún presentaba riesgos era la iniciativa, la arbitrariedad del joven profesor lanzado en la enseñanza sin ninguna formación previa. La mejor manera de contrarrestar esta situación, era recoger a la salida del noviciado a los futuros regentes, en una casa adaptada para ellos, donde se les volvería a enseñar una retórica superior en la que pudieran recapitular su saber, y recibir una orientación pedagógica antes de lanzarlos a la selva escolar. El ratio de 1703 aprobada ya la fórmula del jovenado, pero sin declararlo obligatorio. El diario de Treux, Tribuna y Academia de los Jesuitas Docentes. El diario de Treux, la gran publicación jesuita, que dominó la opinión europea durante la primera mitad del siglo XVIII. Había dos puntos que definían de un modo concreto el alcance exacto de la tentativa y su espíritu pedagógico. 1. Se darán resúmenes y críticas, es decir extractos de todos los libros del siglo, excluyendo, naturalmente, los libros sin interés para los hombres de letras o más bien para los sabios. Por lo tanto nada de novelas, ni obras de teatro, etc. 6. Los colaboradores del diario procurarán conservar una neutralidad estricta en sus escritos, excepto cuando se trate de la religión, de las buenas costumbres o del Estado, cuestiones en las que no está nunca permitido ser neutral. Finalmente, podemos decir que el éxito de las escuelas jesuitas no hubiera sido unánime si su concepto no hubiera respondido a las necesidades de la época, respondiendo al ideal de la universalidad, el orden y la cultura. La perfecta adaptación de los jesuitas a la época que se extiende de 1600 a 1750, ha sido reconocida incluso por algunos de sus adversarios, que reclaman la aparición de un espíritu nuevo. Sirva de testimonio el juicio del abate Saint-Pierre sobre el ratio de Juvenci que dice: es una obra excelente si se compara con el viejo plan educativo que los jesuitas encontraron ya adoptado en las universidades. Puede decirse que lo han perfeccionado todo lo que era posible en aquel tiempo en que se creía aún que el griego y el latín eran muy importantes para aumentar en alto grado la propia dicha y la de nuestros compatriotas.